Bendiciones con todos. Gracias al Elohim viviente por permitirnos reunirnos una vez más y poder aprender todas las cosas secretas que hay en su presencia. Vamos a hacer una oración porque de repente el enemigo quiere estorbar cualquier cosa. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, presentamos nuestras vidas delante de ti, presentamos esta escuela de profetas Punta de Diamante. Y declaramos, eterno Elohim, tu gracia, tu favor sobre nosotros, sabiduría, ciencia, conocimiento, espíritu de consejo. Declaramos que el Espíritu Kadosh, nuestro Ruhad eterno, está en nosotros para llevarnos al conocimiento de aquellos secretos profundos. Hoy, eterno Elohim, necesitamos que nos guíes y por tu Espíritu, Señor, podamos comprender las cosas secretas de tu reino. Guíanos en todas las cosas. En tu gran nombre. Amén y amén. Ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar entonces esta escuela de formación profética con el tema del libro que se llama Revelaciones, el lenguaje del Espíritu. Y vamos a empezar a hablar sobre lo que es el ministerio profético. Me gusta entrar con preguntas para ir reflexionando y profundizando, ¿no? ¿Por qué es importante el ministerio profético? ¿Por qué tanto problema le hacen a los profetas verdaderos en este tiempo? ¿Por qué? Porque no es un ministerio que goza del prestigio o goza de alguna manera de la aprobación de la iglesia tradicional. Porque se acepta otros ministerios, pero tan difícil y complicado es aceptar el ministerio de los profetas, porque es un poquito complicado, porque el llamado de los profetas es diferente. La funcionalidad de los profetas es diferente. Todo lo relacionado con los profetas es diferente. Y normalmente como que es un ministerio que tiene como una espada, digamos así, ¿no? Y por donde pasa cortas. Es más o menos así. Por eso que es un poquito complicado aceptarlo. Pero el enemigo se ha encargado de tratar de evitar que los profetas en este tiempo se levanten. ¿Por qué el enemigo busca callar a los profetas? ¿Por qué los busca llevar cautivos? ¿Por qué los busca robar la identidad? Jezabel invitaba a los profetas, les daba de comer y después los encerraba y los mataba. ¿Por qué Jezabel busca matar a los profetas? Para que la iglesia no tenga luz, para que la iglesia no tenga identidad, para que la iglesia no tenga dirección, para que la iglesia no tenga visión. El remanente fiel de la tierra, el cuerpo restaurado de Yahshua, no pueda avanzar hacia el propósito que el Padre ha destinado sobre ella, ¿no? En este último tiempo. Les roba la identidad, les roba la asignación. Ahora, como dije anteriormente, lastimosamente, algunos apóstoles, no todos, algunos apóstoles han llevado como cautivo más bien a los profetas y los tienen más bien como escuderos, los usan más como escuderos e intercesores, porque obviamente la funcionalidad de los profetas es interceder en todos los niveles. Pero lastimosamente, la mayoría de apóstoles utilizan a los profetas como escuderos, como escuderos. Y de esa manera le están robando la identidad. Los profetas no son escuderos, le están robando la identidad. Le está robando la asignación porque los profetas no han sido asignados para ser escuderos de apóstoles. Los profetas han sido asignados para ser jueces sobre la tierra. Han sido asignados para cumplir el propósito del Padre, que todo ese tipo de cosas vamos a verla el día de hoy. ¿Cuál es la asignación del ministerio de los profetas? ¿Para qué hemos sido asignados? ¿Sí me explico? No hemos sido asignados para ser escuderos de personas. Lastimosamente no es así. No hemos sido asignados para eso. Intercedemos, sí. Hacemos guerra espiritual, sí. Hacemos guerra profética por la adoración, sí. Adoramos, sí. Pero la función principal tiene que ver con el sojuzgar la tierra, que es diferente, ¿no? Es diferente. Y lastimosamente, aunque suene un poquito como fuerte, como golpeante, ¿no?
Yo ya dije que los profetas cargan espada y con la espada rompen, cortan y a veces cortan muy profundo y al cortar muy profundo pueden herir las susceptibilidades de los demás. No estoy menospreciando en ningún momento tampoco el oficio de los apóstoles, pero lastimosamente también hay una mala percepción de la funcionalidad principal de los apóstoles desde hace más de 50 años, ¿no? Y lastimosamente no se ha entendido tampoco bien cuál es el oficio específico de ellos. Pero como aquí tenemos eso, una escuela de profetas, vamos a hablar sobre los profetas. ¿Por qué el enemigo les roba la identidad? ¿Por qué el enemigo busca que su asignación no se cumpla? ¿Por qué el enemigo busca desviarlos del propósito? Y así, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué el enemigo trata de callar a los profetas en este tiempo? De que no hablen. ¿Por qué trata de crear un estado como de confusión? De tal manera que la gente rechaza a los profetas porque de repente ha habido personas que han utilizado mal el oficio ministerial, que han dado un mal ejemplo, han dado un testimonio muy malo, han cometido abusos y así. Pero eso no quiere decir que no hay profetas verdaderos. Eso es más bien, hay que buscar los profetas verdaderos en este tiempo. Hace unos 3 meses atrás, el Elohim viviente me decía que este es un tiempo en donde Él va a levantar a los verdaderos profetas en las naciones. Él va a levantar referentes en las ciudades, en las provincias, en las naciones de la tierra, en este continente americano. Él va a hacer algo glorioso y extraordinario. Y se van a levantar los verdaderos profetas para este tiempo, los elegidos, asignados con el propósito para este tiempo, ¿no? Así que vamos entonces a entrar con esta pequeña introducción interrogativa, por si acaso, analítica, pensar hacia adentro, mirar hacia adentro y analizar. Muy bien, ministerio profético, funcionalidad y cumplimiento en las Sagradas Escrituras. Ministerio profético, funcionalidad y cumplimiento. ¿Cuál es la función? Como dije, la función de los profetas no es ser escuderos de personas, no es ser escuderos de apóstoles. Esa no es la función. Definitivamente no. La función de los profetas no es como quizás se ha tomado, se ha hecho, ¿no? Personas que tengan que estar entregándole información sobre las cosas futuras con relación a personas, ¿no? De repente, ay, aquí está el profeta, profeta, ¿qué dice el Señor de mí para el futuro? Señor, profeta, ¿qué debo hacer? ¿Qué le dice el Señor acerca de mí? ¿Sí me explico? ¿Qué debo hacer? Y así. Hay muchos errores de esa naturaleza. Por eso es importante empezar y avanzar desde lo correcto. Primer punto, el ministerio profético en su funcionalidad, en su asignación, representa la autoridad del Shamayim para juzgar o sojuzgar sobre la tierra. ¿Sí? Mire, Daniel capítulo 4, verso 17, me gusta ese versículo. ¿Qué dice allí? La orden es de los guardianes o de los ángeles que han sido asignados, ¿no? De los vigilantes, que se utiliza el término también, que han sido asignados para hacer cumplir todo lo que el Shamayim ha ordenado hacer. Por eso dice el decreto es del cielo, del Shamayim. El Shamayim es el más alto de todos y por lo tanto la autoridad suprema sobre todos. Pero, dice más abajito, el decreto es de los Kadoshim, o sea, de los santos, de los justos, de los lavados en la sangre del Cordero, de los profetas. Es el decreto. Entonces eso juzga aplicando el decreto del cielo sobre la tierra. Por eso Yahshua decía, cuando enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como es en los cielos, en el Shamayim, también se ha hecho en la tierra.
Asimismo, como se estableció el gobierno desde el principio, desde la eternidad en el Shamayim, asimismo se ha establecido el gobierno del Elohim viviente sobre la tierra. Y un gobierno tiene una constituyente, un gobierno tiene leyes, un gobierno tiene principios. Para que sea una nación, para que sea un gobierno o el gobierno de una nación, tiene que estar sujeto a principios, a constituyentes, a leyes que rijan, ¿no?, la vida de esa nación y la lleven al buen éxito. Lo mismo es en el Shamayim. El reino de los cielos se ha manifestado, Yahshua lo dijo, y aquí el reino de los cielos ha llegado. Cambien la mentalidad, cambien el pensamiento, empiecen a abrir su mente a la revelación del cielo, a la revelación del reino. Se suelta el lenguaje a través del espíritu de la profecía y así empieza a manifestarse un sinfín de cosas nuevas, totalmente nuevas, que lastimosamente a veces las personas no han podido entender y comprender todavía, pero necesitamos avanzar en este conocimiento, en este propósito. Entonces, lo primero que hizo fue, al crear a Adán, es establecer a Adán como un juez sobre la tierra. Por eso es que Adán ponía nombre a todas las cosas, a las aves, a los animales, lo que se mueve en las aguas, a las flores del campo, a los árboles frutales y a todo lo que usted ve en la creación. Adán tenía la asignación de sojuzgar, de gobernar. Allí en esa expresión, cuando dice que Adán cuidaba y protegía el huerto, el término que se utiliza allí es gobernar, es sojuzgar. O sea, Adán gobernaba y sojuzgaba, porque el hombre desde el principio fue establecido por Elohim para gobernar sobre la tierra y sojuzgarla. El capítulo 8 del libro de los Salmos ratifica esto. El hombre fue puesto en el Edén para sojuzgar, para gobernar. ¿Qué es sojuzgar? Sojuzgar significa dominar. Hay tres palabras en hebreo, perdón, que se utilizan para gobernar. La una es Kal, Q-A-L, la otra es Caná, termina en H, y la otra, no me acuerdo porque siempre me olvido de una de las tres. Dame en paz, Señor. Ya. Pero estas tres palabras tienen que ver con gobernar o tener dominio sobre lo creado, tener dominio, ¿no?, y sojuzgar la tierra según el orden del Elohim para que se cumpla la voluntad del Elohim en la tierra. Ese es el objetivo. La voluntad del Elohim siempre debe cumplirse. El hombre busca hacer su propia voluntad y su propio deseo, pero el Elohim viviente establece su voluntad y su deseo. Así es que está establecido al principio. Y los profetas tienen o reciben la asignación precisamente de sojuzgar todas las cosas en la tierra conforme a la voluntad del Elohim viviente. ¿Qué vino a hacer Juan? Juan vino a alinear al remanente fiel a la iglesia para preparar el camino del Elohim viviente para la venida de Yahshua HaMashiach. Él vino a eso, vino a enderezar los corazones, vino a traer palabra de arrepentimiento, un llamado ministerial de arrepentidos y convertidos, ¿no? Porque el hombre necesitaba alinearse. El hombre estaba desviado, el hombre estaba fuera de la voluntad del Elohim, el hombre estaba fuera de su palabra, desconocía los secretos de su palabra y necesitaba volverse al Elohim, volverse a la palabra. Todos los movimientos de todas épocas tienen que ver con el volverse a la palabra. Lo dice el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de los reyes, cuando los reyes se volvían al Elohim. Todos tenían que ver con volverse a la palabra, con volverse a los principios eternos, con volverse al conocimiento del Elohim viviente. Entonces, el profeta era un juez. El profeta juzgaba a los reyes, así como Natán juzgó a David, así como Samuel juzgó juzgó a Saúl. ¿Sí me explico?
juzgaban reyes, no eran los escuderos de los reyes. ¿Sí me explico? No eran los escuderos de los reyes, eran los que juzgaban todas las cosas en el reino. Si usted lee profetas mayores, lee profetas menores, ahí encontramos que los profetas juzgaban sobre las naciones, juzgaban sobre la nación de Israel, juzgaban sobre la nación de Egipto, sobre la nación de Tiro y Sidón, sobre Babilonia y sobre Damasco y a esto Siria, o bueno, todas las naciones o clanes que en ese tiempo había. Ellos juzgaban a las naciones y dice, así dice el Señor sobre Etiopía, así dice el Señor sobre Babilonia. ¿Sí me explico? Es la asignación. Por eso es que vuelvo a repetir, y esto deben entenderlo los apóstoles, nosotros los amamos a los apóstoles, pero tienen que trabajar en la asignación que les fue entregada. Y los profetas no son escuderos de apóstoles, no son escuderos, los profetas son jueces sobre la tierra. Si los usan como escuderos de apóstoles, les están robando la identidad, les están robando el propósito, les están robando la asignación. ¿Sí me explico? Les están robando el plan de Dios sobre ellos. Les está quitando el alineamiento, los está desviando de la verdadera funcionalidad. Por eso es necesario iniciar el ministerio profético, su funcionalidad, el cumplimiento en las Sagradas Escrituras, y todo con bases escriturales. Ellos juzgaban, lean el libro de los profetas, ellos juzgaban a los reyes, ellos juzgaban a las naciones, juzgaban a los sacerdotes, a los levitas, ellos juzgaban todo, ellos eran los jueces. Pedían, los reyes venían y pedían sabiduría, pedían dirección a los profetas. Estaba Débora bajo la palmera, estaba profetizando, enseñando, instruyendo a Barak. ¿Sí me explico? Y estaban los profetas guiando, como Samuel, a los reyes. Los profetas antes de la monarquía eran los jueces de la tierra, eran los que juzgaban todas las cosas. Por eso aparece un libro que se llama Libro de los Jueces. ¿Sí me explico? Y eran los que juzgaban todas las cosas. Eran los que llevaban en línea o alineaban al pueblo al propósito del Elohim. Por eso es que sin profetas no hay visión. ¿Sí me explico? Sin profetas no hay visión, no hay un alineamiento, no se cumple su asignación, no están en la posición que les compete estar. Por eso es que necesitamos entender todas estas cosas. ¿Sí me explico? Como dije, respeto mucho a los apóstoles, los honro cuando tengo que honrarlos, pero en cuanto a este asunto de asignación profética, eso ya es otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces los profetas fueron establecidos como con la capacidad de sojuzgar sobre la tierra. Y por lo tanto, si sojuzgan sobre la tierra, reciben del Elohim poder. La palabra poder se utiliza en el hebreo koach, o coach con CH, o coach con J, ¿no? Se utiliza esa expresión, y esa expresión coach significa dos cosas. Significa, número uno, capacidad de ejecutar cosas. Por eso también se les llaman los ejecutores del Shamayim, del cielo, los que ejecutan las leyes o los que ejercen la capacidad de juzgar y aplicar los principios eternos a la tierra, a la gente, al pueblo. Entonces, dice, se les dio una capacidad, una asignación. Y también en la segunda expresión de la misma palabra koach en hebreo, o koach, también les da una posición de autoridad. Por eso si vemos la historia de Elías, todo el mundo sabía quién era Elías y la posición que Elías tenía, perdón. Eliseo, la posición que Eliseo tenía. Samuel, la posición que Samuel tenía. Hombre respetable en el pueblo. Había temor del Elohim
cuando un profeta hablaba, la gente temblaba, porque cuando un profeta hablaba, era el mismo Elohim viviente el que hablaba a través de él, porque el profeta es la boca del Elohim viviente. Moisés construyó un pequeño tabernáculo, una pequeña tienda, a la que se le llamó tabernáculo de Moisés o de reunión. ¿Ya? En ese pequeño tabernáculo, no me refiero al tabernáculo que tenía los 3 espacios, ¿no? Lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo, no me refiero a eso. Me refiero a esa pequeña tienda, cuando la Shejina de Yahweh Elohim se paraba sobre esa tienda, Moisés como profeta tenía que entrar allí y podía estar todo el día, y cuando salía solo cuando la nube, la Shejina de Yahweh, se levantaba, porque allí recibía toda la instrucción como el profeta, boca del Elohim, para transmitir al pueblo. Lea capítulo 4 del libro de capítulo 3, 4, 5 y 6. Pero en el 4 habla de la asignación que recibe Moisés. Y la asignación fue la siguiente. Yahweh le dice a Moisés, tú serás mi boca. Tú hablarás por mí. Es la asignación. Tú sojuzgarás a la nación de Israel, aún por encima de la autoridad del sumo sacerdote Aarón, porque él fue el que estableció, por orden del Elohim, a la familia de Aarón, levita, como los sumos sacerdotes, o sea, sumo sacerdote, familia sumo sacerdotal, y a los levitas como sacerdotes. ¿Sí me explico? Pero Moisés, como el profeta, era el que daba la orden, era el que sojuzgaba a la nación, era el juez. Por eso es que tuvo que conseguirse 70 jueces con sabiduría, porque el hombre estaba que se agotaba, él solito atendiendo a un pueblo de más de 3 millones de personas. ¿Se dan cuenta? Él sojuzgaba. Por eso es que es la funcionalidad del juez, del profeta, sojuzgar todas las cosas, pesar todas las cosas, probar los espíritus para saber si pertenecen al Elohim viviente o no, o si son espíritus falsos. ¿Sí me explico? Esa es la función. Entonces, los profetas siempre fueron la boca del Elohim. Libro de Jeremías. El profeta Jeremías estaba hablando con el Elohim, y el Elohim viviente le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, y haces una separación en ti de todo lo malo y todo lo bueno, y te quedas con lo bueno, con la santidad, la justicia, la verdad y todo eso, entonces tú serás mi profeta, tú serás mi boca, tú hablarás por mí. ¿Sí me explico? Eso significa sojuzgar. Así ha dicho Yahweh Elohim, era el lenguaje de los profetas. Vino a mí el espíritu, el rujá del Dios viviente, o del Elohim viviente, y me habló y me dijo tal cosa. ¿Sí me explico? Yahshua mismo lo dijo, el espíritu de Yahweh, el Elohim, está sobre mí. Capítulo 4, versos 17 y 18 de Lucas. Él lo dijo. Entonces, como profeta, tenemos esa capacidad, esa funcionalidad ministerial. Cuando al profeta se lo lleva como escudero, le están robando su funcionalidad, su asignación. Lo están llevando cautivo. Eso es un espíritu jezabélico, por si acaso. Lo está llevando cautivo. Le está robando la identidad. Lo está callando, porque lo toma como un servidor de él. ¿Sí me explico? Lo toma como un servidor. Y un profeta no es un servidor de hombres en ese sentido, aunque servimos a hombres y ministramos personas, hombres, pero no es el sentido. Ese es el juez. Natán vino a David. David, te cuento una historia. Esta es la historia. ¿Qué crees tú que se debe hacer con este hombre? Hay que matarlo, dijo David. Entonces, ese hombre eres tú. ¿Sí me explico? Sojuzga, sin temor. Sojuzga. Saúl dejó con vida a Amalek.
Al siguiente día se entera Samuel que Amalek está vivo. Samuel coge una espada y lo atraviesa a Amalek. Lo juzga ahí. ¿Sí me explico? Es la funcionalidad. Por eso es que muchas veces, lastimosamente, los profetas son evitados, especialmente cuando los ministros del nuevo pacto, del Elohim viviente, tienen cosas escondidas en su ser. Andan en cosas chuecas, andan en cosas ilícitas, indebidas, ilegales, injustas, porque ellos saben que esos profetas, los verdaderos profetas, van a juzgarlo. Y hablo juzgarlo en el buen sentido. No estoy diciendo que lo van a criticar, a señalar, no, no. Estoy diciendo van a juzgarlo. Así ha dicho Yahweh el Elohim. Es lo que hizo Juan con el rey Herodes, ¿o no hizo así? Tú estás, esa relación que tienes con tu cuñada, no sé, no me acuerdo ahorita bien con quién era, pero esa relación es ilegal, es ilícita, le dice Juan, ¿o no es así? Entonces, hay mucha gente, ministros del Elohim viviente, que tienen cosas escondidas y por eso evitan a los profetas, porque los profetas traen una espada en su boca y esa espada es la espada del Espíritu, la palabra del Espíritu de la profecía, y va a romper, va a entresacar lo precioso de lo vil, va a romper, hacer una división entre lo bueno, lo malo, lo santo y lo profano, va a quebrar allí y va a exponer y va a decir, mira, esto no es lícito para ti. No puedes tomar al esposo de tu hermano. Así le dijo. Juzgó. ¿Sí me explico? Juan juzgaba las cosas porque ese era su llamado, esa era su asignación. Yahshua juzgaba todas las cosas porque ese era su llamado, esa era su asignación como profeta del Elohim viviente enviado a. ¿Sí me explico? Por eso es que esto tiene que ver con sojuzgar. Somos la boca del Elohim, sojuzgamos todas las cosas. Por eso es que no podemos, escuche bien y no me malinterprete, ¿no? Aunque sí servimos a los hombres, no podemos estar bajo servicio exclusivo de hombres. No podemos estar, porque tenemos una asignación mucho más grande, mucho más amplia. Podemos sí servir a hombres, sí servir a hombres, podemos sí ministrar a hombres, podemos ir a las personas que el Señor dice que hay que ir, podemos hacerlo. Pero, como dice el dicho, los profetas no son médicos de cabecera exclusivo de personas. ¿Sí me explico? Aunque sí podemos dar palabra a las personas, aunque sí podemos ministrar a las personas, ¿no? Aunque sí podemos llegar a ellos y enseñarles e instruirlos. Es un asunto así, quizás empecé muy fuerte ya esta escuela de profetas, pero es necesario, hay que sacudir las cosas desde el principio, porque si no, vamos a estar mal enfocados. Muy bien. Génesis 1:28 dice, y los bendigo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre el mundo. Eso quiere decir dominar. Eso quiere decir sojuzgar. Eso quiere decir gobernar. Y aquí aparecen, gracias a Dios que me encontré las tres palabras en hebreo que se utilizan para gobernar. Y aquí se la voy a enseñar. Pero primero, sojuzgar o someter es someter la tierra bajo la voluntad del creador. ¿Sí? Es someter la tierra bajo la voluntad del creador. ¿Cuál fue el problema de Nabucodonosor? Nabucodonosor se creía Dios, se creía el supremo. No había otro hombre como Nabucodonosor. Los sátrapas, los que estaban alrededor de él, decían, nadie como tú, Nabucodonosor, ¿por qué no haces una estatua de ti mismo y la levantas y todo mundo tendrá que arrodillarse al sonido de la flauta, del arpa, de la zampolla y de todos los instrumentos musicales? Todo mundo tendrá que arrodillarse delante de ti.
y él se creyó Dios. Por eso es que el Elohim viviente lo bajó y lo sometió a 7 años, fueron, ¿no? 7 años de vivir como una bestia, hasta que reconociera, capítulo 4 de Daniel, por eso es que me gusta el capítulo 4 de Daniel, hasta que reconociera él como gobernante, que es el Shamayín, el cielo el que gobierna, que es el Elohim viviente, el que está más arriba de todos y es el supremo Señor de todos. Que los hombres vivimos en la tierra, pero que el eterno, su lugar es el Shamayín, el primer cielo. ¿Sí me explico? Y que él está más alto que nosotros y que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que su sabiduría es eterna, es suprema, es omnisciente, es todopoderoso. ¿Sí me explico? Más alto, ocupa una posición suprema. Y si un hombre se quiere rebelar como Nimrod, pues vendrá confusión. Si un hombre se quiere rebelar como Nabucodonosor se rebeló, pues tendrá que convertirse o vivir como un animal 7 años, lo que le pasó a Nabucodonosor. Y hasta que esa persona no reconozca que es el Samayín el que gobierna, no se levantará de ese estado. Por eso que los gobernantes de este tiempo tienen que aprender a conocer o a reconocer al Elohim viviente, presidentes, gobernadores, embajadores, ministros, no sé, concejales, alcaldes y todo este tipo de cosas. ¿Sí me explico? De posiciones, tienen que reconocer que es el Samayín el que gobierna. Por eso es que le fue muy bien a Daniel en Egipto, porque Daniel reconocía que la sabiduría que él tenía venía de Yahweh el Elohim, que él es el que tenía todos los conocimientos de todos los tiempos de la eternidad y que toda sabiduría venía de él y que la capacidad de interpretar sueños, visiones y todo eso le pertenecían solo a él. La capacidad de conocer los secretos de toda la creación, para pasado, presente y futuros, solo le pertenecen a él. Es un asunto así. Esa es la labor del profeta. Sojuzgar la tierra bajo la voluntad del Creador. Los tres términos. El primer término es Caná, termina en H, con K, que significa someter, poner debajo o bajo sus pies algo. Efesios 1, 22 y 23. Yahshua dice, Pablo dice acerca de Yahshua, que Yahshua sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿O no es así? Caná, tener dominio. Apocalipsis 10. Yahshua pone un pie en el mar, otro pie en la tierra, y desde allí sojuzga la creación. El poner en pie implica tener el dominio, el control, la autoridad y la supremacía, la soberanía sobre todo. Cana es la palabra que significa ese dominio, así como dice la escritura, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuya es la autoridad, tuyo es el dominio, tuyo es el imperio por los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos eternamente. Amén, amén. Así dice la escritura, capítulo 5 de Apocalipsis. Si no me cree, revise, pero así dice. Segunda palabra, Kabash. Termina SCH, Kabash, que significa derribar y conquistar. Aquí tiene que ver con la lucha contra las fuerzas de las tinieblas. Tiene que ver con eso. Conquistar y derribar las tinieblas. Aquí entra la guerra espiritual profética. Aquí entra la guerra profética por la adoración. Derribar tronos. Aquí entran los Jerobaales, o sea, los Gedeones, ¿verdad? No los Gedeones, sino los Gedeón, el de la antigüedad. Ahí entra Gedeón, el Jerobaal, el que destruyó la imagen de Baal, el que destruyó el tronco de Baal y de Acera. Por eso significa derribar. Que Baal se defienda contra Gedeón, entonces. Si Baal es Dios, defiéndase.
No puede defenderse porque es simplemente vanidad y error. Algo que no existe en realidad. No tiene valor. Entonces, Kabah significa dominar, vencer, aplastar a las tinieblas. Los profetas, por la autoridad que se les ha conferido, tienen el poder de derribar tronos, de derribar altares, de quebrantar lugares asignados a la muerte, de derribar y de destruir todo lo que el enemigo haya levantado en cualquier parte de la tierra, de las aguas o de los aires, visible o invisible. Tienen la autoridad para destruir aquellas cosas sobre las cuales el enemigo ha querido tomar autoridad. Por eso es que son de guerra territorial, de guerra profética, de guerra por la adoración. Esos son los profetas. Y por eso tienen que sojuzgar la tierra, y tienen que tomar las aguas, y tienen que tomar los aires, y tienen que tomar la tierra, y tienen que golpear sobre la tierra para ejercer dominio sobre ella. Eso le dijo Eliseo, creo que fue a Jorán, un hijo nieto de Acán, no me acuerdo bien. De Acab, perdón. Listo. Le dijo, golpea, arco y flecha en tu mano y golpea sobre la tierra. Lastimosamente, el rey no entendió y se lo golpeó 3 veces. Golpeó 3 veces. Solo 3 veces tendrás victoria. Pero si hubieras golpeado de 5 para arriba, si hubieras golpeado más, entonces tendrías, ¿qué cosa? Un dominio total. Por eso usa la expresión dominar, derribar, conquistar. ¿Cuál fue la asignación de Jeremías? Te doy una asignación para que rompas reinos, para que derribe reinos y afecte reinos y reyes. Derribe, provoques la caída de reinos, provoque la caída de imperios, provoques la caída de cualquier cosa que el enemigo quiera levantar para gobernar. Destruye altares, destruye tronos, derriba lugares consagrados a la muerte. Eso es capacidad del poder para juzgar, para derribar, para quebrantar, para demoler, para edificar, para plantar, para establecer. Derribamos a la maldad, la iniquidad, el imperio y la muerte y establecemos el poder de la vida. Y levantamos a Yahshua HaMashiach como el Señor de la nación, como el Señor de un determinado lugar, como el Señor del continente, como el Señor de los continentes de la tierra, como el Señor de toda la creación. Por eso es importante la funcionalidad de los profetas, porque ese es el oficio primario, principal. Muy bien, quiere decir dominar, esta palabra cabaz, tener el control, tener el dominio. Por eso es que de Yahshua se dice eso, capítulo 5 de Apocalipsis. Se dice, tuyo es el poder, la autoridad, el reino, la gloria y todo lo que dice allí. Los reinos son tuyos, los tronos son tuyos. Todo trono, todo reino, todo imperio fue hecho por ti, para ti. Y Yahshua es el que gobierna y se juzga sobre todo. Y la palabra cal, Q-A-L, que significa sujetar bajo mando de autoridad. Y aquí aparece el Salmo 144:2, que dice, sujeta pueblos debajo de mí. Sujeta naciones. Oiga, esto es tan fuerte y poderoso, escuche bien. Un rey, creo que era el rey de Siria, me parece que fue. Bueno, usted es más estudioso que yo. No podía vencer a Israel, hacía estratagemas, y no podía. Todo lo que hacían en cámara secreta, se lo revelaba el Elohim viviente a Eliseo. Y Eliseo le decía al rey de Israel, te van a tender una trampa, no vayas por aquí, ve por el lado de acá. ¿Sí me explico? Israel nunca caía en las trampas porque había un hombre. El rey ese furioso. Alguien me está engañando. ¿Quién está dando información a los israelitas? Nadie. Lo que pasa es que hay un profeta. Allá en Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Él es el que sojuzga la nación. Él es el que está frente a la nación. Él es la luz de la nación.
de eso decían de Eliseo. Él es la luz de la nación. La nación lo sigue. Tiene la palabra de Yahweh el Elohim. La revelación de Yahweh el Elohim. ¿Sí me explico? Lo sigue. Entonces, van a perseguir a Eliseo. Y un solo hombre pone ciego a un ejército, no sé, 10,000, 15,000, 20,000, no sé cuántos soldados había, ¿no? Ciego, y los lleva cautivo. Un solo hombre ejerce poder, autoridad, dominio sobre ejércitos. ¿Qué le parece? ¿Mm? Elías, 3 escuadrones a querer atraparlo. Fuego del cielo destruyó al primer escuadrón. Fuego del cielo destruyó al segundo escuadrón. Y el capitán del tercer escuadrón dijo, ni tonto, por favor, Elías, por favor, no me mates, ven conmigo. Si me explico, yo sé que tú eres el profeta del Elohim viviente. Yo no puedo irme ni contra ti, ni me puedo ir contra el Elohim viviente. Pero si no me matas tú, me va a matar el rey. Te ruego que vengas conmigo. Y Eliseo dijo, Elías, perdón, dijo, está bien, porque Yahweh le dijo, ve, porque este es el tiempo en que Yahweh se va a glorificar con lluvia y va a quedar destruido y avergonzado los falsos profetas de Baal y Astarot y todos sus ídolos o dioses falsos, dioses de la fertilidad, van a quedar destruidos. ¿A quién usó? A los profetas. Y los profetas es el ministerio más antiguo de todos. Empezó en Génesis y terminará en Apocalipsis o Revelaciones. ¿Sí me explico? Por eso es que el ministerio de los profetas jamás fenecerá. Por eso es que Pablo dice, 1 Corintios 13, que aún las profecías cesarán cuando Yahshua venga. ¿Sí me explico? Entonces, el ministerio y la funcionalidad de los profetas permanecerá. Es una funcionalidad extraordinaria y poderosa que tiene que ser reconocida por los seres humanos, tiene que ser reconocida por los ministerios. Lastimosamente, los ministerios están en otra cosa. O sea, la iglesia religiosa está en otra cosa. Y la palabra cal significa someter ejércitos. ¿Por qué la palabra para Yahweh, cuando en Apocalipsis 4 y en Isaías 6 es Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth? Toda la tierra está bajo tu autoridad, bajo tu dominio. Todo lo creado está bajo tu dominio. Eres el Señor de los ejércitos. Eres el Señor que gobierna los cielos y la tierra. Esa es la expresión de Apocalipsis 4. Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth. Toda la tierra está llena de tu gloria y de tu poder, de tu autoridad suprema. Bueno, voy a avanzar, si no me voy a quedar en el primer punto toda la noche, porque hay más que hablar, ¿no? Pero yo creo que con esto ya es suficiente para entender que tenemos autoridad para sojuzgar, no para ser escudero de la gente. No es para ser escudero de las personas. Tenemos autoridad para sojuzgar, para decirle a las aguas que se aquieten, para decirle a los cielos que tienen que llover, para pedir perdón por una nación. Eran tan importantes. En Ezequiel decía, ¿dónde hay un atalaya? ¿Dónde está un intercesor? ¿Dónde está un profeta que se pare en la brecha para que Dios no destruya esta nación? El Señor busca profetas, porque la funcionalidad ministerial del profeta va más allá y ya lo vamos a ver. Número 2, funcionalidad del profeta, cumplir el propósito eterno del Padre. Todos los profetas han venido y tienen que cumplir el propósito del Padre. Jonás se quiso escapar hacia Tarsis, España, pero el Eterno otra vez lo introdujo hacia el lugar donde tenía que ir, Nínive. ¿Sí me explico? Casi se muere en su rebelión, Jonás, pero el Eterno le dio una oportunidad más.
Entiendan, tenemos un llamado para cumplir el propósito del Padre, no mi propósito, no el propósito de ninguna autoridad ministerial. ¿Sí me explico? Mi principal función como profeta es cumplir el propósito del Padre, hacer que sobre la tierra, sobre los aires y sobre los cielos, sobre las aguas se cumpla el propósito del Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, dijo Yahshua HaMashiach. ¿O no dijo así? Yo he venido, hablo no lo que yo quiero hablar, hablo lo que mi Padre dice que tengo que hablar. Las palabras que Él quiere que yo hable, Él las pone en mí y yo las hablo, dijo Yahshua HaMashiach. ¿O no dijo así? Yo he venido a cumplir el propósito. Antes que la lámpara de Yahweh fuese apagada, hablando del profeta Samuel, el Eterno levantó al profeta Samuel para que Samuel oyera la voz del Elohim y cumpliera en obediencia fiel el propósito del Padre. Los profetas estamos aquí en esta tierra para cumplir los deseos del Padre, no para ser adivinos de las personas. ¿Sí me explico? Perdón de que esté ahorita, no sé, esta espada está como muy profunda y larga. No para ser adivino de las personas. Ay, ¿qué dice el futuro de mí? Si quiere un adivino, busca un adivino, pero los profetas no son adivinos. ¿Sí me explico? Y estamos aquí para enseñarle al pueblo, este es el plan del Elohim viviente, este es el propósito del Elohim viviente, así dice el Elohim viviente, esto es lo que ustedes tienen que hacer, pueblo mío, porque el Elohim viviente quiere esto, alinear al pueblo, alinear a la iglesia en el planeta, alinear. Por eso es que el Señor levantó Compañía Mundial de Profetas Punta de Diamante, porque ese es el principal objetivo. Y esta compañía de profetas Punta de Diamante tiene ese objetivo. Aquí no es que vamos a alinearnos a lo que dice el profeta Rubén. Mentira, eso no es así. Aquí nos vamos a alinear a cumplir el propósito del Padre sobre una tierra, sobre una nación. Eres de un país, perteneces a un país, vives en una nación que no es la nación que naciste, pero ya te estableciste ahí. Entonces es necesario cumplir el propósito del Padre allí en ese lugar. Yahshua vino a cumplir un propósito, por eso vivió 33 años. Juan también murió joven, quizás la misma edad, pero vino a cumplir un propósito. ¿Sí me explico? Los profetas vinieron a cumplir planes y propósitos. Por eso es que, como dice el llamado de Jeremías, antes de que tú fueras engendrado, yo ya te tenía destinado como profetas. Mientras estabas en el vientre, ya te veía sojuzgando a todas las naciones de la tierra. ¿Sí me explico? Y te doy esa asignación y provocarás la caída de reyes y de reinos. Jeremías 51:20 en adelante. Tú sojuzgarás, eres mi mazo de guerra, eres mi martillo de guerra. ¿Ah? Por eso que antiguamente se golpeaba con el martillo, ¡paz! Caso cerrado, como la doctora Polo, ¡paz! Caso cerrado. ¿Sí me explico? Porque decía, así ha dicho Yahweh Elohim y así se cumplirá. ¡Plum! Se acabó el lío. Perdón si estoy un poquito así como con la espada muy afilada, ¿verdad? Pero es mejor así. Muy bien, entonces estamos para cumplir el propósito. Dice, el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí y la palabra de Yahweh escaseaba. Si no hay profetas, va a escasear la palabra del Elohim viviente. Por eso Jezabel quiere callar a los profetas. Por eso Jezabel quiere que los profetas estén en otros oficios que no han sido llamados a cumplir y no estén en la asignación que han sido llamados a cumplir. ¿Sí me explico? No somos los adivinos de los hombres. Ni tenemos que estarle como oficio principal decirle a los hombres qué es lo que le va a pasar mañana. Si yo necesito saber
¿qué tiene el Elohim viviente para mí mañana? Yo tengo que ir a buscar. Yo tengo que preguntarle a Yahweh Elohim, Padre, ¿cuál es la asignación para mí? Padre, ¿qué es lo que tú quieres que haga en este lugar, en esta tierra, en esta nación? Dímelo a mí. ¿Sí me explico? Porque así es. Muy bien. Samuel representó esa generación que se levantó antes de que la lámpara de Yahweh se extinguiera porque no había luz, porque no había palabra profética, porque ya no tenía visión Elí y los hijos de Elí eran desordenados, estaban fuera del orden del Elohim viviente. Entonces el Señor tuvo que llamar a otro hombre llamado Samuel, escogido de Ana, su madre, mujer estéril, escogido por Yahweh porque fue prácticamente un milagro de Yahweh el Elohim. Entonces yo siempre digo a las personas que cuando tuvieron problemas en el vientre y estuvieron expuestos a la muerte, son profetas 100% seguros. Son profetas 100% seguros. Número 3, funcionalidad de los profetas. La funcionalidad de los profetas es soplar el espíritu de la vida sobre esta generación. Ezequiel 37, Valle de los Huesos Secos. El profeta, ya saben la historia, ¿no? El profeta viene, es llevado a un valle de los huesos secos, mira huesos secos, se vuelven a formar en una figura recubierta de carne, tendones, nervios y todo eso lo que tiene un ser humano, un cuerpo humano. Pero algo le faltaba a ese gran ejército. ¿Qué le faltaba a ese gran ejército? Vida. El espíritu de la vida. O sea, el rujá, el soplo del omnipotente, el nesama, el besón, el soplo del omnipotente, la vida del omnipotente, ¿no? Le faltaba espíritu. ¿Qué dice Yahweh Elohim? Tú, Ezequiel, sopla sobre ellos. Sopla de mi espíritu sobre ellos. El soplo del espíritu representa la vida. Por eso Elías pudo orar y resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, parece que fue, ¿no? Así fue. Y Eliseo al hijo de la Sunamita. No tenía hijos, dio a luz, murió y Eliseo sopló en él la vida. ¿Sí me explico? Entonces, el soplar de la vida implica la manifestación del poder del Espíritu K2, del Espíritu de la vida, del Shamayim, porque el Shamayim es la expresión del Espíritu de la vida en sí. El Shamayim o el Majin Ajin, el agua que da la vida o la manifestación de la vida a través del Espíritu K2. Y él sopló. Tiene que ver con revelación, tiene que ver con espíritu de consejo, tiene que ver con unción, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con poder, tiene que ver con peso de gloria, como en el Shavuot. Poder, viento recio, poder, palabra profética, visiones, sueños, revelación, lenguaje profético. ¿Sí me explico? El poder se manifestó, el viento recio golpeó, quebró, desmenuzó, despedazó y manifestó la gloria del poder y el poder del Elohim viviente. Tiene que ver con la impartición profética. Y aquí quiero aclarar una situación. Hay mucha gente que dice o ha dicho, te doy de mi espíritu. Ese es un error, porque si ese espíritu es carnal, es chuleta, si ese espíritu es adúltero, entonces también te va a pasar un espíritu de adulterio a ti. ¿Sí me explico? Entonces, no es que te doy de mi espíritu. No, los profetas debemos entender que cuando se imparte la vida, se imparte es el Ruach HaKodesh, ese.
el espíritu que da la vida, el principio de la vida, el Nesama. Ese es el espíritu que habita en todo ser humano, en todo ser vivo. Y lo aviva, lo despierta. Despierta el espíritu en el ser humano al soplar, lo agita, se mueve con poder y con autoridad. Nada de que es que yo soy el hombre de la unción. Estás perdido, hermano. Si crees que eres el hombre de la unción, estás perdido. Si crees que es el imprescindible, estás perdido. Si crees que eres el, no sé, el encopetado, no sé, el de la aureola, no sé, estás perdido. Por último, si te crees el vicario del Mesías, peor, estás más perdido. Porque hay unos que ahora han salido y dicen que son el Moisés, no sé si encarnado o no sé, ya no sabría ni qué decirle. Porque el Señor le dijo, te doy una unción como la de Moisés. Ahora ya son los Moisés. Ahora ya son los Elías. Yo soy el Elías que fue anunciado proféticamente. Hay algunos que dicen así, totalmente equivocados. Yo cuando escucho eso, yo digo, está equivocado, Señor. Y me ha tocado confrontar a las personas. No es así como usted dice. Me ha tocado confrontar. Por eso es que a veces la gente como que, ¿cómo le digo? Como que no me quiere invitar, ¿sí me explico? A eventos así, porque yo no me aguanto, yo tengo que hablar, yo tengo que decir lo que es. Yo no puedo tolerarlo, las fascinaciones, las fantasías de la gente, no puedo tolerarla. Es como que el Señor dijera, hay que alinear las cosas como son. ¿Sí? Viene con el poder, yo soy el Elías que el Señor envió para este tiempo. No se refiere a eso, se refiere a una unción. Si no, estaría cayendo en uno de esos principios que tiene la cábala, la gematría, la gemura, el midrash de la cultura hebrea, que tiene que ver con la transmigración del alma. Entonces, no. Nosotros, cada uno, tenemos una porción del Espíritu K2. Y Él es el que es encargado de dar la vida y de darlo todo, entregarlo todo. No soplamos de nuestro espíritu, no soplamos de... No, no, es el Espíritu K2 el que da la vida. Así pasa. Eso es un poquito fuerte, pero ya cuando lo entendemos después, esto nos lleva hasta ser humildes, porque sabemos que no somos nosotros. Hasta diríamos, como diría Pablo, el abortivo. Nos llamó por misericordia. Así que no podemos pensar que somos, no sé, los iluminados o somos los avatar, que significa lo mismo, en diferente idioma, aunque sí portamos luz, por si acaso. Portamos la luz, la gloria del Elohim viviente. Portamos el Merkaba. Es una palabra hebrea que significa luz, poder, movimiento. Portamos la gloria del Espíritu que te habita. Lo tenemos dentro de nuestro ser. Y por eso es que no podemos callar, no podemos hablar, aunque nos duela como le dolió a Jeremías. El espíritu está dentro de Jeremías y no le permite abandonar el llamado, no le permite abandonar su asignación, no le permite dejar el propósito del Padre. Tiene que cumplirlo porque aunque está dolido, aunque se quiere morir, por dentro hay un fuego, un espíritu que le dice, no, tú eres mi profeta, tú eres el que yo elegí, tú eres el que escogí en esa nación y por lo tanto tienes que seguir. Ay, pero es que ya tengo 60, no me importa si tienes 100, tienes que seguir porque tú eres el que yo elegí. Ay, pero es que ya tengo 70, no me importa si tienes 120 años, me refiero, ¿no? Eres el que eligió Yahweh Elohim. Y hasta el último suspiro tienes que soplar la vida del Omnipotente sobre la tierra. Muy bien. Número 4. Voy a cortar porque si no, no concluye. Número 4. Los profetas del Nuevo Testamento, hay que hacer una diferencia. Los profetas del Nuevo Pacto tienen la misma funcionalidad que los profetas antiguos.
Ahora, mire esto. En los tiempos de Elí, la lámpara de Yahweh Elohim se estaba extinguiendo. ¿Y a quién levantó Elohim? A Samuel, un profeta. Antes de la venida de Yahshua, a ese espacio de tiempo de unos 400 años se le llama el silencio, ¿no? O el oscurantismo, no sé cómo le quieran llamar, pero el asunto es que no había luz, no había profeta, no había quien trajera la palabra, no había quien iluminara de parte de Yahweh Elohim. Silencio, como le quieran llamar, oscuridad, vacío, ¿no? Abismo, lo mismo es. Pero antes de que venga el Mesías, Yahshua HaMashiach, ¿a quién levanta el Elohim viviente? A un profeta llamado Juan, Johanán, Juan, un profeta. Ese profeta va a hacer lo que yo quiero, dice Yahweh Elohim. La misma función en el Antiguo Testamento. Va a preparar el camino, va a revelar el propósito, va a revelar el plan perfecto de mi Padre. ¿Sí? Así va. Muy bien, entonces, el Eterno levanta al profeta Juan y dice que sobre él está la unción de Elías. Ahora, ¿por qué se menciona la unción de Elías? Porque se considera a Elías como la figura de todos los profetas o la figura profética de todos los profetas. Así como se considera a Jezabel la figura de maldad, de idolatría, de hechicería, de brujería y de falsa profecía. Se considera a Jezabel. En los tiempos de Elías mismo fue el asunto. ¿Sí me explico? Pero Elías se considera como el padre de los profetas. Se lo considera así. Bueno, al menos la teología dice que es así. Pero es así. Entonces se toma la figura de Elías. Por eso dice que Juan vendrá con la unción del espíritu de Elías. O sea, no es el espíritu de Elías que transmigró hasta Juan. No, es el espíritu K2 que derrama una unción de justicia, porque Elías es el profeta de la justicia de Yahweh. Derrama una unción de justicia sobre Johanán, sobre Juan. Y él vive en base a esa justicia que Yahweh derramó sobre su cabeza. Eso significa sojuzgar la tierra. O sea, el principio número uno se da otra vez en los profetas del Nuevo Testamento. O sea, no cambia. No cambia. 1:17, él preparará el camino para el Señor con el mismo poder espiritual que hubo en Elías. Así dice en esta versión. Dice, él preparará el camino del Señor con el mismo poder espiritual que Elías. O sea, un poder de rompimiento, una espada que parte en dos las cosas. ¿Sí me explico? La palabra profética es como una espada que parte, que rompe, que desmenuza. Con ese mismo poder es que vino el profeta Juan, Johanán, y vino a preparar a la iglesia para la venida de Yahshua HaMashiach. Vino a traer luz, vino a bendecir, vino a establecer el reino, vino a manifestar el reino porque ese fue su mensaje. Mateo capítulo 3. Vino a establecer el reino del Elohim viviente. Y así, Juan vino con una función, una orden de partir en dos el corazón del hombre y circuncidarlo. O sea, circuncidar el corazón de la iglesia. Y vino a partir en dos, a sacar Babilonia del corazón de su pueblo, para que su pueblo se vaya en pro o en pos del reino de los cielos del Samayim. Vino a cortar Babilonia, que estaba arraigada en el corazón. Por eso dicen por el dicho por ahí, que aunque salieron de Babilonia, ellos nunca sacaron a Babilonia de su corazón. Y por eso tienen que salir, tienen que ser echados fuera, tienen que ser quebrantados, rotos, destruidos. Juan vino a cortar eso. Vino a cortar, a circuncidar el corazón del hombre.
el prepucio contaminado con la inmundicia y con la maldición del pecado y de la tierra. Juan vino a cortar. Por eso que en Jeremías ya les dije, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi profeta poderoso. Antes de la venida de Yahshua HaMashiach estuvo un profeta, o el ministerio de los profetas. Antes de la segunda parusia, o la segunda venida de Yahshua HaMashiach, también se levantará los profetas verdaderos del Elohim viviente ahora en este tiempo. ¿Y sabe por qué tienen que levantarse los profetas verdaderos en este tiempo? Porque hay muchísimos falsos. En el 2008, al primer profeta que ungí se llamaba Samuel, tenía 8 años y adoraba, pero extraordinariamente, un niño de 8 años, ministrado por la gloria del Elohim. Y el Elohim me dice, úngelo, porque él es mi profeta. Úngelo con una unción como a la de Elías. Así me dijo. No es que le cambié el nombre a Elías. No, es la unción. O sea, el mismo poder espiritual que operó en Elías es el mismo poder que operará en él. Sanidad, milagros, prodigios, señales, hechos asombrosos, fuego del cielo desciende, fuegos impetuosos se apagan, lluvia del cielo desciende por orden del profeta. En ese nivel que me refiero, ¿no? Entonces, el Señor ordenó aquello. Desde allí en adelante, empezó a ver como una manifestación de unción, de tal manera que me toca orar y ungir niños que cuando nacen o cuando empiezan a desarrollar su vida, se manifiestan, el espíritu de la profecía sería sobre él. Una cosa extraordinaria. Y yo le pregunté al Señor, porque yo sé, un niño, otro, y puros niños el Señor me llevaba a ungir como profetas y se levantaban con un ministerio profético. Yo le preguntaba, ¿por qué? Y el Señor me dijo, porque los adultos, los mayores, tienen tan mal testimonio, tienen otras prioridades que no soy yo. No soy yo. Entonces yo por eso levanto profetas de esta edad, porque ellos tienen un corazón limpio delante mío. Y ahí el Señor me habló de Mateo 21:16, cuando le dice a los discípulos, hey, por favor, dejen a los niños, no se lo impidáis. Hey, tranquilo. ¿No habéis oído que la Escritura dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Una versión dice así. Otra versión dice, ¿no habéis oído que de la boca de los niños y de los que están de pecho todavía, estableciste las fortalezas? O sea, estableciste el reino en ellos. Por eso Yahshua decía, de ellos es el reino, de los tales es el reino, porque el Señor busca la santidad de sus profetas. El Señor busca la consagración de sus profetas. La santidad es la demanda del Elohim para este tiempo. Los verdaderos profetas se destacarán porque su corazón, sus intenciones serán solo hacer la voluntad del Padre, como ya lo dije. Creo que es el segundo o el tercer punto dentro de la funcionalidad de los profetas. Ese será su mayor interés. No serán las viandas, no será el dinero, no será la avaricia, no será la vanidad, no será el altivez, el orgullo. Ay, es que yo soy el profeta más grande de este tiempo. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Ay, es que yo soy el de la unción de mayor que Abraham. Equivocado. Totalmente equivocado. Así no funciona esto. Pablo dice, yo soy como el abortivo. Había predicado por todo Asia Mayor, Asia Menor. Había evangelizado el planeta conocido en aquel tiempo y dice, Pablo, yo soy como un abortivo, no merezco.
Todo lo que tengo es por la gracia, no es por mí. Es Yahweh el que hizo, es Yahshua el que hizo, no yo. Es el Espíritu Kadosh el que hizo, no yo. Pablo decía eso. Pero si alguien empieza a exaltarse a sí mismo, ya perdió, ya cayó, se vino abajo. Su ministerio fracasará. Porque esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Yahshua HaMashiach, Él, el reino, el supremo. Nosotros solo somos siervos inútiles. Y somos inútiles no por inútiles, sino porque solo hacemos lo que Él dice. Solo obedecemos lo que Él dice. No hemos hecho nada extraordinario. Solo hemos cumplido una orden. ¿Sí me explico? Solo hemos cumplido una orden. Muy bien. Antes de la segunda venida de Yahshua, el Señor levanta profetas. Y según la historia de Samuel mismo, aquí hay tres cosas importantes. Número uno, dice, estos profetas ordenan que no haya escasez y vino. O sea, todo lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6 en este caso, ¿no? No faltará el vino, no faltará el aceite, no escaseará. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que no faltará, número uno, la adoración en el lugar santísimo o en el lugar K2, que es nuestro cuerpo, nuestro templo. Por eso que somos sus altares. No faltará vino nuevo, que es la revelación de la palabra profética, Juan capítulo 2, capítulo 6 de Apocalipsis, que es la revelación de la palabra del Elohim viviente, que no puede ser contenida en odres viejos, sino que debe ser contenida en odres nuevos. O sea, un hombre regenerado, un hombre santificado por el poder del Espíritu Kadosh, una mujer ungida, una mujer santa, una mujer digna, una mujer de una posición intachable, de un testimonio intachable. A eso se está refiriendo el Señor. ¿Sí me explico? No faltará la adoración y no faltará la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Elohim viviente. Los profetas de antes de la segunda venida de Yahshua, siempre van a recibir la orden de profetizar, como dice Revelaciones 10, sobre razas, sobre naciones, sobre lenguajes y sobre reyes, sobre linajes. Profetizarán. Así dice el verso 8. Otra vez oí la voz del cielo que me decía, ve, toma el rollo abierto y come. ¿Qué es el rollo? Ezequiel 2, Ezequiel 3, Revelaciones 10. ¿Qué es el rollo? Es la palabra revelada del Elohim viviente por el espíritu de la profecía. Es la misma palabra profética puesta en tu boca, como fue puesta en la boca de Jeremías. Y hablarás lo que Yahweh quiere que hable. Yahshua dice, yo hablo lo que mi Padre dice que tengo que hablar. Todo lo que yo hablo no es mío, sino lo que el Padre depositó en mi boca. Yahshua dice eso. Nosotros también debemos decir lo mismo. Hablamos solo lo que Yahweh dice que hable. Porque si hablas de más, eso es presunción. Eso es para el ego, para empavonarse. Usted tiene que... Y si Yahweh no te dice nada, no estás en la obligación de decirle nada a nadie, ni de profetizarle nada a nadie. Por alguna razón, Yahweh dice silencio. Como el profeta mudo que dice la escritura, ¿verdad? Así mismo, a veces nos manda a callar. Entonces, es necesario profetizar. 3, el Eterno levanta algo que se llama los 2 olivos y los 2 candelabros o candeleros. Aquí se rompe un mito que se inventó hace 50, 55 años, cuando por error los apóstoles más que todo enseñaban que los 2 olivos eran el ministerio apostólico y el ministerio profético.
Error, error. Es que son los dos ministerios de fundamento. Así dice Efesios capítulo 2:20. Error, equivocación, mala interpretación de aquel tiempo. Los dos olivos, los dos candelabros representan lo mismo. Y los dos olivos representan los dos remanentes que existen en la tierra. El remanente de Israel y el remanente de las naciones goyines o naciones gentiles. ¿Sí me explico? Que se unen en la raíz principal que es Yahshua HaMashiach. Por eso es que cuando Israel o el remanente de Israel se une a Yahshua HaMashiach, se romperá el judaísmo, se romperá el sistema religioso de Israel, se romperá, se partirá en tres la ciudad, como dice Apocalipsis 16. Su sistema religioso será avergonzado, será quebrantado. La ley, la Torá, quebrantada. Porque los principios eternos los trajo Yahshua y ellos tienen velos porque la ley es su velo, el muro de los lamentos es su velo, lastimosamente es así, porque no ven más allá, porque ellos rechazaron a Yahshua y siguen rechazando a Yahshua. Es más, su ley, su constituyente dice que si se predica acerca de Jesús allá, puede ir preso una persona. Así está establecido. Entonces rechazaron al Mesías. El Mesías lloró entrando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, que no recibes a los que yo te envío. ¿Sí me explico? Nosotros amamos a Israel por si acaso, ¿eh? Y lo bendecimos porque el pacto permanece. Y el pacto es bendeciré a los que te bendigan. Tú serás bendición. Israel debería ser la bendición para todas las naciones de la tierra, no solo en prosperidad económica, tecnológica, financiera, no, sino espiritual. Pero lastimosamente, al rechazar al Mesías, se rebelaron contra la verdad. Y tenemos que orar para que el velo se rompa y ellos puedan conocer la verdad. Y ahí es donde se unirán los dos remanentes, el de Israel, después de la construcción del tercer templo, que se revelará todo aquello, abominación desoladora o la desolación de Ismael y todo eso, ¿verdad? Y el remanente de las naciones goyines, que son los gentiles que hemos recibido a Yahshua HaMashiach, y de allí el Elohim levanta un remanente de profetas en todas las naciones de la tierra. Eso lo dijo el Señor hace 3 meses atrás, quizás 4 meses, lo dijo el Señor. Y eso es lo que Él va a hacer. Hace 2 días el Elohim me dijo, y les envié en el chat de Ruge sobre las naciones. Sobre eso, el Elohim va a levantar profetas, verdaderos profetas en todo este continente. Y la clave va a ser el altar de adoración continental que el Eterno dispuso para el lunes 27 de enero del 2025. De allí va a arrancar, porque se va a levantar una unción continental de tal manera que los Elías, los Eliseos, los Samuel, los Daniel se levantarán con poder. Los Johanán, los Juan se levantarán. O sea, me refiero a la unción de los profetas, ¿no? Se levantarán de una manera poderosa y extraordinaria. Entonces, los dos olivos son los dos testigos. Los testigos testifican acerca de Yahshua HaMashiach. Por eso se le conoce, como dice Apocalipsis 19:10, el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Entonces el espíritu de la profecía da testimonio de Yahshua. O sea, da una revelación suprema que marca 5 puntos importantes y revela a Yahshua como el Aleph y el Tav, el principio y la eternidad. Revela a Yahshua como el Ben Adán, como el Hijo del Hombre que vino y murió en la estaca de la ejecución, como dicen las versiones en hebreo, la estaca de la ejecución o el madero de la maldición.
la tercera revelación, la cuarta sería de Yahshua Mashiach, es que él es el Mashiach, no el Cristo, sino el Mashiach, porque Cristo significa ungido. Y en la cultura griega, ungido es un semidios, como Hércules, como Perseo, como Teseo, ¿no? Como el mismo Pegaso, es un semidios. Y Yahshua no es un semidios. Yahshua es 100% Dios, 100% Señor, Elohim verdadero, supremo. ¿Sí me explico? No tiene nada que ver con esa parte, en ese sentido, de humanidad, aunque vino como hombre y cumplió como hombre, murió como hombre, resucitó como el Elohim viviente que es. ¿Sí me explico? Así es que va este asunto. Entonces se da el testimonio del Mashiach. ¿Qué es el Mashiach? En hebreo, Mashiach. ¿Por qué no usar Cristo? No se debe usar Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ver en la traducción griega con he aquí una bestia. Eso significa. O he aquí un caballo. ¿Sí me explico? Eso es lo que significa. Cuando decimos Mashiach, decimos juez supremo. Juan 5, 22 y 23. El juicio fue entregado al Mashiach, al Mesías. Yahshua es el que juzga, por eso es que la revelación de Apocalipsis 1 es la revelación de quién? Del Rabinú Melech HaMashiach, o sea, de Yahshua HaMashiach. Es la revelación de Yahshua. Es la revelación de Yahshua como el Rey Mesías que viene a juzgarlo todo. Significa juez supremo. Es la diferencia. El griego no nos ayuda. Las traducciones griegas no nos ayudan, nos desenfocan. La traducción hebrea sí nos lleva a la revelación de lo que es verdadero. Lastimosamente así es. Por eso es que la gente se va contra el lenguaje hebreo, cuando el lenguaje hebreo es la fuente. Claro que hay un hebreo como actual, moderno, como para que lo entendamos, donde incluyen vocales, ¿no? Para poder interpretarlo. Pero las vocales las incluyen de acuerdo a la forma de la pronunciación, ¿no? Yahweh. Entonces le ponen de acuerdo a la pronunciación, Yahweh, A-E. Y ahora le pongo ahí Aleph y Elef, que significa Elef infinito. Ahí le digo así, ¿no? Como para describir un código de manera sencilla, un código de reino. Entonces se da testimonio del espíritu de la profecía. Revelaciones 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. O sea, humillación, quebrantamiento. Traigan un mensaje de arrepentimiento. O sea, es un mensaje que se vuelvan el Elohim viviente. El remanente fiel de Israel predicará en Israel. El remanente fiel de los goyines predicarán en todas las naciones de la tierra para que se conviertan. ¿Sí me explico? Y profeticen. Dice, estos dos testigos, verso 4, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Elohim de toda la tierra. Es el espíritu de la profecía en ellos. Es la unción sobre el remanente fiel de la tierra y el remanente fiel de Israel. Ustedes conocen que Israel es una nación de fundamentos. Y igual que el Islam, o los islámicos, o los musulmanes, son religión de fundamento. Y nadie los va a cambiar hasta que se aparezca la señal de la abominación desoladora del profeta Daniel, construcción del tercer templo, aparición del antimesías y todo eso. Ahí se van a dar cuenta y ahí se levantará el remanente con todo, aunque pase todo tipo de persecución, pero se levantarán porque ellos serán testigos dentro de la casa de Israel. Porque que otro le predique a un israelita y que se convierta, eso es un milagrazo. Así como cuando se convierten los musulmanes. Ya el Señor, el Elohim, tiene que hablarle directamente a los musulmanes para que se conviertan, porque son fundamentalistas. El Señor, el Elohim, le hablará a los israelitas y les revelará a través del espíritu de la profecía la verdad. Y ellos se convertirán y caminarán.
En el Nuevo Testamento, los profetas antes del final de los tiempos, hablé antes de la primera venida de Yahshua, antes de la segunda venida de Yahshua y antes del final de los tiempos, anunciarán el cumplimiento de la palabra profética más segura de todos los tiempos, que es lo que ya está escrito. Por eso necesitamos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Necesitamos entrar a conocer estos secretos. Por eso dice profecía de Joel que se cumplió en Hechos. En los últimos días, ¿qué hará el Señor? Derramará de su ruaj, de su espíritu, sobre la humanidad para que la gente tenga sueños, visiones, lenguaje profético, profecía, para que le sea revelada a través del espíritu y la profecía los secretos concernientes a los últimos tiempos, a las cosas que han de venir, a las cosas que son, a las cosas que serán, como dice el libro de Apocalipsis o Revelaciones, ¿no? Y ahí se manifestará todo tipo de manifestación de revelación. Concluyo. Revelaciones 22, capítulo 22, verso 6, dice, entonces el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dice, el Señor, el Elohim, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para que mostrara a sus siervos lo que va a suceder pronto. Voy a llegar pronto. Afortunado el que hace caso a las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Ahora, ¿por qué necesitamos interpretar de una manera correcta el libro de Apocalipsis? Porque lastimosamente la iglesia de este tiempo está tan equivocada que su escatología es una mentira, es un error. Es un error la escatología de este tiempo. Yo la estudié cuando estaba como seminario bíblico. Estudié seminario bíblico. La enseñé como maestro de seminario bíblico. Hasta que vino la revelación del Señor y me hizo entender. Lastimosamente, la escatología de la iglesia tradicional totalmente perdida. Totalmente equivocada. Y se salen libros y más libros y más libros. Por eso el Señor me ordenó escribir revelaciones, el lenguaje del espíritu, porque ahí hago una descripción de todo el libro de Apocalipsis, su interpretación de todas y cada una de las figuras simbólicas, números y todo eso. Por eso es que no podemos entender la revelación del libro de Apocalipsis si no comprendemos o tenemos un conocimiento sobre el significado de todas las figuras. Ahora, aparte de eso, hay figuras que marcan una parte positiva y marcan una parte negativa. Pueden significar dos cosas, una buena o una mala, como las aguas. Hay aguas salutíferas que representan la vida y la sanidad, y hay aguas amargas que representan ¿qué cosa? Dolor, amargura, fracaso, ruina, muerte. Hay aguas que dan vida, como las que el Espíritu que Dios dice envía como ríos poderosos. Pero también hay aguas, como en el caso de el profeta Eliseo, que causan la muerte. ¿Sí me explico? Entonces la interpretación, o para interpretar, ya me estoy adelantando a otra clase. No, ahí mejor dejémosla nomás, porque si no, ya cuando venga la otra clase Pero le voy a decir una cosita nomás para no quedarme con las ganas yo. Hay una palabra en hebreo. Ay, ya se me fue ahorita. Y la tenía aquí ahorita y por eso quería hablar. Pero esa palabra, Kavaná. Ahí sí, Kavaná termina en H, Kavaná. Esa palabra es la que significa intención correcta. Entonces, la única manera de poder entender bien las figuras simbólicas es cuando entendamos por el Espíritu Cadoso, la revelación del Espíritu, cuál es la intención correcta del Espíritu. Porque la misma Escritura dice que nosotros no sabemos cuál es la intención del Espíritu. Romanos 8, pero 25, 26, 27. Pero el Espíritu Cadoso, el Espíritu de la profecía, me revela todas las cosas que deben ser. Entonces, el Espíritu
Cuando alguien tiene una correcta intención dentro de su ser como profeta, el Espíritu le revela a ese profeta las cosas secretas de su reino, de su Shamayim. Y puede uno entender. Esto me reveló el Señor hace 20 años, 24 años. Y Él me dijo, esta es la manera correcta de entender el libro de Revelaciones. Y todo eso lo vamos a ver en este tiempo, en esta escuela de profetas. Cómo interpretar, porque lastimosamente se interpreta, sería así, solo bajo lo que los eruditos han venido diciendo, la erudición hebrea, la gemura y todo eso, lo han venido diciendo, o la gematría, lo han venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y también se equivocan, lastimosamente. Se equivocan, porque ellos utilizan a través de cálculos matemáticos y un montón de cosas así, ¿no? Cálculos numerológicos, códigos numéricos, ¿no? Física cuántica y todo eso, ¿no? Para tratar de determinar, esto es lo que dice la escritura. Por eso apareció un libro llamado Los Códigos del Reino, creo que le llaman. 1997, por ahí fue escrita o salió, Los Códigos del Reino. Y son puros cálculos matemáticos para interpretar la escritura, física cuántica. Y utilizan mucho los eruditos hebreos aquellos. La misma cábala, la misma simbología numérica, la utilizan. Hay una cábala satánica, dicen hay una cábala que sí es buena, dicen, ¿verdad? Como magia blanca, magia negra, la blanca es buena. Y no, es una mala, inadecuada interpretación. La única manera, y eso lo vamos a ver después, cuando hablemos sobre el lenguaje del espíritu y la profecía, la única manera de poder entender todo esto, todas estas revelaciones, es por el espíritu de la profecía. Porque es el único que conoce la mente del Mashiach. Primera de Corintios capítulo 2, versos de 15 y 16. Es el único que conoce la mente del Mashiach. Tenemos la mente del Mashiach acá. Tenemos la mente del Mashiach en nuestro espíritu. Poderoso es esto. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Dice aquí, dice, el Elohim que inspira a los profetas ha enviado su ángel para que mostrara a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. Necesitamos conocerlo. Y se la revelará a sus siervos los profetas. Pero no para que se empavonen por si acaso. No para creérsela, no sé, como dicen por acá, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? La que te va a quitar la sed. No sé si es que te quita la sed o no sé qué más. Pero bueno, el punto de vista es que va a venir un tiempo donde el Elohim, y ya estamos en ese tiempo, va a levantar profetas verdaderos en los continentes para que en cada nación, en cada provincia, en cada ciudad, se levanten profetas que vayan a sojuzgar esa ciudad, esa provincia, esa nación, las naciones de la tierra. Y eso se está dando ahora, se está cumpliendo ahora. Y el Elohim me dijo que él había levantado profetas desde temprana edad, como Samuel, el de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un oído y un corazón puro y limpio para oír al Espíritu Cadoso. No estaba contaminado, me dijo el Elohim viviente. El problema de los hombres es que se contaminan por causa del dinero, se contaminan por causa de la fama y se creen, no sé, Tarzán. El profeta Tarzán se han de creer. ¿Sí me explico? Entonces, no es así. Muy bien, hasta ahí voy a llegar en esta lección. Opiniones, preguntas. He tenido que resumir, ¿no?, el asunto porque este tema es bastante amplio en realidad, pero creo que con lo dicho en cada parte, ¿no?, de la funcionalidad profética, sabemos que lo vamos a poder entender, porque somos gente entendida y el Espíritu Kadosh nos revelará
todas las cosas que necesitamos saber. Reverenda Beatriz Chávez Rivera, si alguien quiere hablar, si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere decir, apruebo o no apruebo lo que ha dicho el profeta. Entonces, No veo a nadie levantando la mano, así que estamos todos a están de la acuerdo. orden para responderles cualquier pregunta. Están los deditos y la mano de la profeta Regina. Los deditos vimos. Sí, adelante, profeta Regina. Ay, bendiciones para todos. Amén. Pues yo nunca me puedo quedar callada, porque yo creo que muchas de las cosas que dice el profeta Rubén son muy ciertas, ¿verdad? Y nos han estado deteniendo en el trabajo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Que es cumplir el plan y el propósito de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra ciudad, para lo que haya sido llamado, ¿verdad? Pero quiero comentar de los 2 olivos, porque hay tutoriales bien fuertes donde dice que los 2 olivos van a ser 2 rabinos que predicarán a los judíos nomás, a los judíos. Y ahorita que usted me está diciendo, o sea, que tanto a los gentiles, a los que estamos injertados, a los que, bueno, no se han injertado en la vid verdadera, y a los judíos, o sea, al pueblo de Israel, todos que somos parte, ya sea por nacimiento o por estar injertados, ¿verdad? Por eso decimos que nuestro padre Abraham, pero esos tutoriales que yo he escuchado, porque algo del Apocalipsis me pongo a escuchar los tutoriales, dicen ellos que son para los judíos, no para nosotros. Bueno, que porque los judíos han estado endurecidos en parte de su corazón, y que por eso es para ellos esos 2 testigos. Bueno, y ahora pues se me aclara esa situación, ¿verdad? Entonces, también cuando hablan de los huesos secos de Ezequiel, también dicen estos tutoriales que es el pueblo judío que está seco, y que soplemos espíritus sobre ellos para que revivan, pues para que se hagan ese ejército que Dios quiere que se hagan, ¿no? Entonces, yo nomás estoy comentando cosas que yo he escuchado, ¿verdad? Han sido muchísimas, pero que yo he escuchado y que yo digo, pues ¿será cierto? ¿No será cierto? Que porque lo de los profetas es el cumplimiento, o sea, para el pueblo de Israel, en los tiempos finales, que esa parte, ¿verdad? De Ezequiel 37. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Ya van 2. Y la última que quiero cerrar, es que cuánta razón tiene usted al decir que los profetas no somos adivinos. Porque mire, yo les podré preparar, si me invitan a alguna parte, les podré preparar un buen tema, busco la revelación, oro al Señor, si es necesario ayuno para que el Señor me dé la palabra, y hablamos también pues de todo esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Con usted. Pero si no les profetizo, no soy profeta, y no me vuelven a invitar. Porque ellos, ay, ¿cómo ya se va y no va a profetizar? No nos va a profetizar, o sea, pero sí que más profecía que la palabra
profética enseñada, ¿verdad? Así es. Entonces, así, oiga, pero es que ya se llevó una 40 minutos, una hora y pues ya no nos profetizó. Y de veras que la gente oye profetas y se llena para que le des una palabra. Yo si el Señor, si yo estoy dando la enseñanza y si el Señor me dice, aquel que está allá, dale esta palabra, esta, el otro, se la doy. Pero no voy con esa función de darnos más palabra profética. O sea, ¿qué mayor palabra profética que ubicarlos en el tiempo en que estamos viviendo y todo lo que está pasando y que todo lo que está pasando es profético, ¿verdad? Y que nos está llevando hacia donde la palabra esté escrito en la palabra, ¿verdad? Pero no, o sea, han sido años y años de enseñar que el profeta tiene que, si no profetiza, no es profeta. Ajá. Y luego les profetizas y luego, pues no preparan la profecía, no la estudian, no la analizan, no la oran. ¿Sí me explico? Sí, no la viven, no la honran y todo eso. Nada, nada La de gente eso. prefiere, ¿cómo le digo? Lo almático, Ajá. satisfacción del alma, antes que el fundamento. Ah, no, pues dígame si me El voy a fundamento casar o es si voy a tener hijos. extraordinario. Sí. Y el fundamento es lo Entonces, más importante porque después del fundamento viene lo demás. La exactamente. palabra es viva. Tienes el fundamento, esa palabra Amén, viva amén. o esa palabra de vida va a despertar el resto. Como Amén. dijo Yahshua, buscad el reino del Elohim y su justicia y todo lo Ajá. demás solo vendrá por añadidura. Nada más que eso. Amén. Sí, Amén. lastimosamente, la iglesia se acostumbró a que le solucionen los problemas. Eso es lo que... Pero la gente no va más allá y no va a buscar el rostro y la presencia del Elohim viviente para que sea el mismo Elohim viviente manifestándose a su propia vida. Ese es el punto. Bueno, Sí, a mí me ha sucedido, por ejemplo, que si tengo una palabra profética por una persona y se la doy y vuelvo al 6 meses a esa iglesia o al año a esa iglesia, ¿no? Porque no se cree que me invitan tan seguido. Entonces, porque a veces no gusta, ¿verdad? Lo que nosotros enseñamos. Bueno, y empiezo yo y le profetizo y vuelvo a llamar a la misma persona, pero como a mí se me olvida, gracias a Dios se me olvida que yo profeticé a esa persona. Y cuando está ahí, le empiezo a dar la palabra profética y digo, y me detengo y digo, ¿qué acaso no te di yo a ti esa palabra profética? Entonces me dice, sí, hace como 6 años, 6 meses que usted vino. ¿Y por qué te la estoy repitiendo? Porque no las has obedecido, no has orado, o sea, porque me ha tocado muchas veces, no una sola vez, volverle a decir la misma palabra a una persona y que yo no me acuerde. Bueno, eso quería bueno, comentar lo de los dos testigos. Muchos años nos dijeron que eran los apóstoles y sí, profetas, profeta. porque el libro de Efesios, en Efesios 2:20, dice Ajá, que edificados sobre el fundamento, hasta me lo sé de memoria, de los apóstoles y profetas. exacto. Dice porque son los Entonces, ministerios del fundamento o de ¿qué? los Porque son fundamentos. fundamento, ¿verdad? Pero no es Entonces, así. Ha sido un error. Y los enseñaban en seminarios, en sí, eventos y y lo bueno. enseñaban de esa manera. O sea que de lo que quiero concluir es que mucho de lo que usted nos está enseñando nos está tumbando aquellas enseñanzas, pues. Aquellos fundamentos que no Ajá, tienen base sólida en la revelación de las Sagradas Escrituras, ajá, sino solo en exactamente. el pensamiento de los hombres, nada más. Así es que muchas Bueno, gracias y saludos a todos. ya van a ser las 10, así que damos gracias al Elohim viviente, oramos y cerramos esta escuela de profetas Punta de Diamante. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach,
Gracias por este tiempo maravilloso, como siempre, eterno Elohim. Que sea el espíritu de la profecía, tu espíritu K2, hablándonos a nuestro espíritu, ratificando tus palabras, alumbrando nuestro entendimiento mucho más, Señor, de lo que no lo has hecho hoy. Permítenos entender a profundidad estos misterios, Señor, extraordinarios de tu reino por tu espíritu. Y ayúdenos, Señor, a guardar las profecías escritas en tu libro. A ti la gloria eterna, Elohim viviente. Tu paz sea sobre nosotros y sobre tus hijos. Que una unción de revelación, de entendimiento venga a cada uno para comprender la escrito. A tu nombre sea siempre la gloria, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Muy bien, nos hemos de ver entonces. Ya saben, nos preparamos para el altar de adoración continental, lunes 27 de enero de 2025. ¿Sí me explico? Un evento que el Elohim viviente ordenó hacer. Y ya estoy en la búsqueda de los decretos para ese tiempo. Ya tengo algunos más, pero todavía no los he desarrollado. Y esperemos que el Elohim nos siga hablando por su espíritu. Bueno, bendiciones con todos. Gracias, Reverend Beatriz. Gracias a todos por estar. Solo quiero decirle algo, profeta Rubén. La profeta Marta Cardona estaba levantando la mano, pero luego ella escribió y entonces ella estaba diciendo, yo pido enseñanzas donde dicen que esos dos olivos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es así. Okay. No. Sí, o sea, se ha dicho mucho, es lo que hemos dicho, o sea, se dicen muchas cosas, pero no es lo correcto. Okay. Lo correcto es el remanente fiel de la tierra, naciones goyines, y el remanente fiel de Israel, que testificará a los propios israelitas. Okay. Porque cuando llegue el tiempo de la tribulación y de fuerte contra Israel, Israel ya no será una nación segura, lastimosamente. Ya no será una nación segura, porque entre ellos mismos se perseguirán. Al menos para los que creemos en Yahshua HaMashiach, no será una nación segura. Bueno, bendiciones con todos entonces. Bendiciones, Nos vemos en la próxima profetas. lección. Bendiciones. Gracias por sus aportes. Bendiciones. Gracias.